La administración pública. En general, la actividad del Estado se concreta en tres funciones: legislación, justicia y administración, que van a ser ejercidos por los órganos específicos del Estado. El poder del Estado es uno solo, es único, pero sus funciones son múltiples. Por lo tanto, no existe una división de poder entre sus órganos, sino una distribución de sus funciones. Desde un punto de vista objetivo, tomando en cuenta la naturaleza jurídica interna del acto administrativo, y con total prescindencia del órgano o el agente productor del acto, a las actividades materialmente administrativas las ejerce no solamente el Poder Ejecutivo, sino también los órganos legislativo y judicial. Siguiendo a Casañe, podemos decir que la función administrativa es aquella actividad que en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común. Dentro de la organización administrativa se generan dos tipos de estructura, ambas bajo la dirección del Poder Ejecutivo: la administración central y la administración descentralizada. Mientras la administración central no implica la institución de una nueva personalidad jurídica, y su principio organizativo esencial es el de la jerarquía. En cambio, la administración descentralizada supone la creación de nuevas entidades con personalidad jurídica propia, vinculadas al Poder Ejecutivo mediante las relaciones denominadas de tutela o control administrativo. Principios generales. El artículo 61 de la Constitución de Salta nos dice que la administración pública, sus funcionarios y agentes sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos. La descentralización administrativa es dispuesta siempre por ley, atendiendo a los intereses y necesidades de las diferentes regiones de la provincia. La administración pública se ajusta al principio de centralización normativa y desconcentración operativa. Entre los principios enumerados en el artículo 61 de la Constitución se encuentra el principio de eficacia. La eficacia consiste en el logro de la conducta prescripta, en concordancia entre la conducta requerida por el orden y la desarrollada de hecho por los individuos sometidos a ese orden. La jerarquía se trata del principio que reduce a la unidad y la recíproca situación en que están los órganos en una entidad, es decir, que el conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordenados. Si bien la jerarquía implica siempre una relación, en ella se basa la preexistencia de una serie de órganos, caracterizados por dos figuras típicas de toda organización: la línea, hablando de los órganos en sentido vertical, y el grado, que es la posición o situación jurídica que cada uno de los órganos ocupa en dicha línea. El principio de desconcentración implica una típica relación interorgánica en el marco de la misma entidad estatal. Existirá desconcentración cuando las competencias se transfieran de los órganos superiores a los inferiores de la administración, o se disminuye la subordinación de estos a aquellos. En caso contrario, sería la concentración. Luego tenemos el principio de coordinación, que es la relación que une a dos o más elementos del mismo nivel o función, pero que son independientes entre sí, en virtud de la cual las cosas se disponen a modo de que se forme un todo armónico y se produzca el resultado esperado. El principio de imparcialidad consiste en la ausencia de inclinación en favor o en contra de personas o cosas, para que la función administrativa actúe con rectitud. La publicidad de normas y actos deriva del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, es decir, que la administración debe poner en conocimiento de todos los administrados las normas que dicta y los actos que realiza. El último párrafo del artículo 61 de la Constitución de Salta nos dice que la administración pública se debe ajustar a los principios de descentralización administrativa y centralización normativa. La descentralización administrativa tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propia bajo el control del Poder Ejecutivo. Hay dos clases, que pueden ser la territorial, que es la transferencia de competencias a organismos desintegrados del Poder Central, que las ejercen dentro de un ámbito especial, y la institucional, que importan una función específica de carácter técnico con la independencia del Poder Central y dotada de atribuciones, recursos especiales y personalidad jurídica propia. Funcionarios y empleados públicos. Tradicionalmente la doctrina distingue los conceptos de funcionario y empleado público, estableciendo esta diferencia en la jerarquía administrativa. Dicen que el funcionario decide
y representa la voluntad del Estado, mientras que el empleado solamente ejecuta las decisiones de los funcionarios. Sin embargo, otra doctrina dice que esta diferenciación no tiene sustento real o lógico, ya que no es posible hallar agente alguno de la administración que tenga por función exclusiva la de decidir o la de ejecutar. En el artículo 61 de la Constitución de Salta, hace una gran diferencia entre lo que es un funcionario y un empleado público, al exigirle juramento solamente al funcionario. Este es sin duda el primer acto del funcionario público que lo caracteriza como tal. Incompatibilidad e inhabilidades. El artículo 62 de la Constitución de Salta nos dice que es incompatible el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, salvo la docencia y las excepciones que determine la ley, y que ningún funcionario o agente público puede representar, gestionar, patrocinar o mantener intereses privados contrarios a los del Estado provincial o de los municipios bajo sanción de exoneración. La incompatibilidad debe entenderse como el deber de no acumular en un mismo agente dos o más empleos públicos considerados inconciliables. La incompatibilidad se funda en lograr la mayor eficiencia en la prestación de los servicios, evitando que el agente diversifique o divida su actividad en dos o más empleos, no logrando satisfactoriamente resultados en ninguno. Y por otro lado, es el deber de no ejercer simultáneamente con el empleo alguna actividad o profesión considerada inconciliable con este. El artículo 82 de la Ley Provincial 6583, como modo de determinar las incompatibilidades, dispone que los agentes públicos deberán presentar una declaración jurada de empleos públicos ante sus oficinas de personal relativa a su situación de revista, consignando los cargos y beneficios de los que sean titular. En caso de que se encuentre algún tipo de incompatibilidad, éste deberá optar por alguno de los cargos en que revista, y si no lo hace, se dispondrá su baja automáticamente. El artículo 10 de la Ley 3382 describe las actividades prohibidas para los funcionarios y empleados públicos. Entre ellas se encuentran representar o patrocinar directa o indirectamente a particulares o asociaciones o entidades que tengan o no personalidad jurídica para la obtención o prórroga de concesiones o franquicias de la administración pública, tanto provincial, municipal o nacional, o cualquier otro beneficio que importe un privilegio. También no pueden formar parte o intervenir en la dirección o administración de empresas privadas o mixtas que tengan por objeto explotar concesiones o franquicias de la administración pública. Y por último, queda como prohibido representar a la provincia en obras, licitaciones y demás contratos que coincidan con sus intereses privados. La Ley Provincial 7204 también contiene prohibiciones para los legisladores y funcionarios. En este caso, los sujetos son el gobernador, vicegobernador, los ministros del Poder Ejecutivo, los secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales o provinciales y los intendentes y concejales municipales. Estos no pueden representar o patrocinar en el ejercicio de su profesión a terceros que peticionen o pretendan hacer valer derechos de cualquier clase ante los poderes públicos de la provincia o municipios. Esta prohibición también incluye la defensa penal y administrativa. Ahora vamos a ver las excepciones al régimen de incompatibilidad del artículo 61 de la Constitución de Salta. El artículo 4 de la Ley Provincial 6504 establece como únicas excepciones el desempeño de la docencia en cualquiera de sus niveles y ámbitos. También la cobertura de guardias médicas en los servicios médicos asistenciales. Y por último, el personal o funcionarios que por sus condiciones o de lugar resulten imprescindibles para el normal desenvolvimiento de los servicios. El decreto número 14/91 consagra la carga horaria como criterio de evaluación para determinar las incompatibilidades. En el desempeño de la docencia, establece la carga horaria de 50 horas semanales reloj. Para el personal perteneciente al Ministerio de Salud, fija una jornada laboral de no más de 74 horas semanales. Declaración jurada y remuneración extraordinaria. El artículo 63 de la Constitución de Salta establece que los agentes públicos y los funcionarios políticos deben presentar declaración jurada de su patrimonio al iniciar y concluir su gestión. La Ley Provincial 3382, modificada por la Ley 6547, reglamenta el artículo 63 de la Constitución y dispone que toda persona que desempeñe las funciones de gobernador y vicegobernador de la provincia, ministro del Poder Ejecutivo, magistrado judicial, legislador,
fiscal de Estado, miembro del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, secretario general de la Gobernación, secretario y subsecretario de Estado, los intendentes y concejales municipales, los presidentes, directores, gerentes, jefes y subjefes, consejeros y vocales de las reparticiones centralizadas, descentralizadas y sociedades del Estado, están obligados a formular la declaración jurada de sus bienes patrimoniales y los de su cónyuge, siempre que no mediare separación judicial, como así también la de sus hijos a cargo dentro de los 30 días de asumir a sus funciones y del cese de las mismas. La carrera administrativa en la Constitución de Salta. El artículo 23 tiene como título la admisibilidad en el empleo público y dice que todos los habitantes de la provincia son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad. La ley determina los casos en que se requiere la ciudadanía. Y el artículo 64 dice que la carrera administrativa constituye un derecho de los agentes públicos de todos los poderes y organismos provinciales y municipales. Y la ley organiza la carrera administrativa sobre las siguientes bases. Determina la jerarquía hasta cuál se extiende la carrera administrativa. El ingreso se produce mediante sistemas objetivos de selección. El agente de carrera goza de estabilidad y corresponde igual remuneración por igual función. Y el agente tiene derecho a la permanente capacitación. La ley asigna la partida presupuestaria destinada a los cargos políticos. El personal comprendido en el párrafo anterior no goza de estabilidad, es decir, los cargos políticos. La Ley Provincial 5.546 sanciona el Estatuto del Empleado Público, que va a regir para el personal de planta permanente de la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, dependiente del Poder Ejecutivo, que no esté sujeto a estatutos o reglamentaciones especiales. Y quedan exceptuados de este estatuto los ministros, secretario general de la Gobernación, fiscal de gobierno, escribano de gobierno titular y adscrito, secretario de Estado, subsecretarios de Estado, procuradores fiscales, secretarios privados y asesores privados de funcionarios superiores, jefe y subjefe de policía, presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, presidentes de organismos descentralizados y los integrantes de su directorio, directores y jefes de reparticiones. Esta ley también establece cuáles son las condiciones de ingreso y reingresos, derechos y obligaciones y un régimen de sanciones disciplinarias. En el artículo 3 se encuentran las condiciones necesarias y concurrentes para ingresar o reingresar a la Administración. Entre ellos establece la idoneidad para el cargo o función, ser argentino nativo o naturalizado con un año de ejercicio de la ciudadanía, tener 18 años de edad como mínimo, no ser infractor a disposiciones vigentes sobre servicio militar, haber cumplido con la enseñanza mínima obligatoria y en especial la que determina el escalafón para cada grupo, presentar el certificado de salud psicofísico, no encontrarse incursos en incompatibilidades, poseer buena conducta, la que se valora a través de los antecedentes registrados en su prontuario personal, no registrar antecedentes contrarios a los principios consagrados en las constituciones nacionales y provinciales. Esta ley también regula los derechos de los empleados públicos y entre los principales se encuentran la estabilidad en el empleo, que es el derecho de la gente a conservar el empleo y el nivel alcanzado, así como la inamovilidad en la zona donde desempeñare sus funciones. También tenemos la retribución por los servicios prestados, es decir, el agente tendrá derecho a la retribución de sus servicios de acuerdo a su ubicación dentro del escalafón, categoría de revista, modalidad de su prestación y escalas que se establezca. También a la carrera administrativa, que es el progreso del agente en las categorías dentro de las clases de los respectivos agrupamientos. Todo agente tiene este derecho previo cumplimiento a las condiciones que establece el escalafón. El estatuto, además de regular los derechos, también regula las obligaciones del empleo público. Entre ellas se encuentran la prestación del servicio en forma personal con carácter regular y continuo dentro del horario general. Obedecer las órdenes recibidas observando las siguientes reglas. Que la orden emane de un superior jerárquico con jurisdicción y competencia, que se refiera al servicio y por actos del mismo, y que no sea manifiestamente ilícita. Rehusar dádivas, regalos, obsequios que le ofrezcan en recompensa derivada del cumplimiento de sus obligaciones como empleado. El sistema escalafonario del personal de la Administración General. Aquí se encuentra comprendido todo el personal de la planta permanente de la Administración General del Poder Ejecutivo Provincial. El personal revistará de acuerdo con la naturaleza de sus funciones en los agrupamientos y subgrupos que corresponda. Se establecen 4 agrupamientos.
El profesional universitario, que incluye el personal que posee título universitario y desempeña funciones compatibles a su profesión. Tenemos el técnico, el personal que desempeña funciones evaluadas como técnicas, el personal administrativo, que son los agentes que realizan tareas administrativas en sus distintas diversificaciones, y el de mantenimiento y servicios generales, que comprende a los agentes que realizan tareas de mantenimiento y servicios generales en sus distintas diversificaciones. El ingreso solo tendrá lugar a través de métodos objetivos de selección que se establezcan a tal fin y siempre que resulte el mejor calificado en el mismo. El personal ingresará por el nivel inicial de la escala de cada agrupamiento y subgrupo. Presupuesto, economía y recursos. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos por un periodo futuro determinado que generalmente es un año. El presupuesto tiene una serie de principios que son el principio de unidad, que exige que todos los gastos y recursos del Estado sean reunidos o agrupados en un único documento. El principio de universalidad, según este principio, no puede haber compensación entre gastos y recursos, es decir, que deben figurar con su importe bruto. El principio de especialidad significa que la autorización parlamentaria no se da en forma global, sino que se concede específicamente para cada crédito. No afectación de recursos. El objeto de este principio es que determinados recursos no se utilicen para la atención de gasto determinado. Esto es, que no tengan una afectación especial. Equilibrio presupuestario. Un presupuesto es equilibrado cuando durante su vigencia gastos y recursos totalizan sumas iguales. Hay déficit cuando los gastos exceden a los recursos y superávit cuando queda un remanente positivo. Procedencia. Esta regla significa que la aprobación legislativa por el Congreso debe ser anterior al momento de iniciarse el ejercicio presupuestario. Anualidad. Este principio designa el término de aplicación de un presupuesto. Conforme al criterio clásico, debe ser anual. El presupuesto y la Constitución provincial. El artículo 68 de la Constitución establece que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial y prevé los pertinentes recursos. Su iniciativa legislativa corresponde al Poder Ejecutivo, porque en el artículo 144, entre las atribuciones y deberes del gobernador, se encuentra la de presentar a la legislatura antes del 1 de agosto el proyecto de la ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo no hiciera esto, el artículo 127, que regula las competencias del Poder Legislativo, prevé que si el Poder Ejecutivo no remitiere los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la legislatura puede iniciar su estudio y sancionarlos, tomando como base las leyes vigentes. Promulgación y veto. El presupuesto es una ley y, si es aprobado por ambas cámaras, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo debe promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de los 10 días hábiles de haberles sido remitidos por la legislatura, pero puede devolverlos con observaciones durante dicho plazo y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación ni los ha devuelto con objeciones, son ley de la provincia. Si devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo es considerado primero por la Cámara de Origen, pasando luego a la Cámara Revisoras, y si ambos insisten en la sanción por el voto de los 2/3 de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla. Si la legislatura no sancionara una nueva ley de gastos y recursos, se tienen por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor. Economía. El capítulo 8 de la Constitución Provincial regula lo atinente a la economía y los recursos en los artículos 71 al 85. El artículo 71 habla sobre la actividad económica y la distribución de la riqueza. Este artículo
coloca al hombre como fin y no como medio de la economía y al mismo tiempo se preocupa por el progreso económico de toda la comunidad. Deja librada la iniciativa económica al impulso individual, receptando implícitamente el principio de subsidiariedad. El artículo 72 habla sobre la participación en la administración y ganancias de las empresas. El Estado debe promover una política de estímulo, incentivar a las empresas a hacer partícipes a sus trabajadores en sus ganancias, control de la producción y colaboración de la dirección. El artículo 73 regula las cooperativas. Si bien las cooperativas, por principio propio, tienen por finalidad propender al bien común de sus asociados, ha habido casos en que cooperativas, además de eso, han coayudado al desarrollo económico. El Estado se compromete a fomentar el cooperativismo, a estimular la formación de nuevas cooperativas y al desarrollo de las ya existentes. Artículo 74. Gremialismo empresario. Las organizaciones empresariales son una realidad no solo en nuestra provincia, sino en todo el país. Esa realidad contribuye a la concertación social, que es un mecanismo apto para que hace a la democracia participativa. El artículo 71 habla sobre la función social de la propiedad y expropiación. Esta norma está basada en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que especifica la causa de utilidad pública. Sigue reconociéndose la propiedad privada como un derecho fundamental del hombre, con los justos límites que dicha propiedad encuentra en el marco de la convivencia social. Recursos naturales. Artículo 80. Procesos ecológicos esenciales. Los recursos naturales están ligados a la existencia misma del hombre, antes del crecimiento poblacional y del desarrollo tecnológico. En general, se consideraba los recursos naturales como inagotables, dada su relativa permanencia y estabilidad, y a la naturaleza como indestructible y fácilmente recuperable de cualquier creación humana. A partir de la década de los 60 del siglo XX, comenzaron a aparecer normas tendientes a la protección del ambiente. Se avisoró que los recursos naturales tienen la condición de limitado y que son interdependientes entre sí, lo que acentúa la necesidad de su protección, lo que constituye una regla ineludible de la humanidad para asegurar su supervivencia. Artículo 81 de la Tierra. El Estado provincial se propone diversas finalidades en aras de regular un factor de la producción esencial, la tierra, disponiendo su utilización racional y su función social. Al mismo tiempo consagra una obligación con un deudor indeterminado a los fines de conservación y recuperación de la capacidad productiva de la tierra, como el perfeccionamiento de técnicas de trabajo. Artículo 82 de los recursos mineros. Al tratarse de una actividad que afecta directamente al medio ambiente, tanto la actividad de prospección y extracción deben realizarse con debido cuidado en aras de afectar lo menos posible a la naturaleza y proteger el ambiente de una degradación generalizada. Artículo 83 de las aguas. Las aguas de dominio público de la provincia están destinadas a satisfacer las necesidades de consumo y producción. Los poderes públicos preservan y reglan el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas que integran el dominio de la provincia. El uso de las aguas del dominio público destinadas a las necesidades de consumo de la población es un derecho de ésta y no puede ser objeto de concesiones a favor de personas privadas. El uso de las aguas del dominio público destinadas al riego es un derecho inherente a los predios, en beneficio de los cuales se conceden la medida y condiciones determinadas por la ley y en atención a su función social y económica.
Los poderes públicos estimulan la expansión de las zonas bajo riego y la constitución de consorcios de regantes. Los usuarios del agua pública tienen participación en todo lo concerniente al aprovechamiento de aquella. La provincia regula el aprovechamiento de los ríos interprovinciales que nacen o atraviesan su territorio mediante leyes o tratados con otras provincias ribereñas. Artículo 84. De los bosques. Ha sido política tradicional del Estado, tanto provincial como nacional, promover la forestación y reforestación a través de planes forestales, así como el establecimiento de áreas de reservas excluidas de explotación forestal a fin de permitir el mantenimiento de los ecosistemas. De las fuentes de energía. Esta norma recoge por derivación lo establecido en el último párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional, en virtud del cual surge la propiedad originaria provincial de los recursos naturales. Asimismo, promueve la utilización y conservación de las fuentes de energía, la investigación, desarrollo y aprovechamiento de las no convencionales y la necesidad de emitir una norma que regule el destino de los residuos tóxicos, preservando la participación en las regalías de las regiones y municipios productores de tales recursos. Imposición es el ejercicio de la potestad de aplicar los impuestos, ya sea referido a los del Estado, las comunidades autónomas o los entes locales. Se distingue la potestad tributaria de la potestad de imposición. La potestad de imposición se le reconoce a los entes locales y la potestad tributaria respecto al Estado y a las comunidades autónomas. El sistema impositivo argentino ha sido determinado a partir del año 1994 en el artículo 77, inciso 2 de la Constitución Nacional, pero es el artículo 4 quien señala los principios constitucionales de la tributación y la enunciación de los impuestos nacionales. Para determinar la potestad tributaria de la nación, de la provincia y de los municipios, todo análisis debe partir de la Constitución Nacional, que es la que determina los lineamientos generales, a los cuales deberán atenerse las constituciones provinciales y como lógica consecuencia sus municipios. El artículo 4 de la Constitución Nacional enumera los tributos cuyo establecimiento está atribuido al Estado federal para sufragar los gastos de la nación. Conforme al principio federal, en virtud del cual todas las atribuciones no delegadas por los entes locales en el gobierno central han sido reservadas por las provincias, estas pueden establecer libremente impuestos sobre todas las materias no otorgadas a la nación en la Constitución Nacional. Las provincias tienen competencias diversas, tanto de orden tributario como institucional, procesal y de promoción general. El artículo 67 de la Constitución Provincial, bajo el título de tributos, establece que la legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas. En cuanto a los municipios, por mandato constitucional, compete a las provincias reglar el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden económico y financiero. La disciplina fiscal es el primero de los mandamientos del credo neoliberal. Implica que el Estado no gaste más de lo que tiene. Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. La Constitución de la provincia de Salta, en el artículo 70, establece que el equilibrio presupuestario en el sector público provincial y municipal constituye un beneficio a favor de los habitantes de la provincia. El punto 4 de esta bolilla hace referencia a las leyes de expropiación.
Para saber qué es la expropiación, primero tenemos que saber que ella es una especie del género de las limitaciones a la propiedad privada en interés público. Estas limitaciones en general son definidas por la doctrina como el conjunto de medidas jurídico-legales concebidas para que el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público general, evitando así que el mantenimiento de aquel se convierta en una traba para la satisfacción de los intereses del grupo social. Entonces, la expropiación forma parte o es una de las especies de estas limitaciones, de esta facultad que tiene el Estado para poder privar de ciertos derechos a los particulares. A su vez, la expropiación también es definida por la doctrina como el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública previa indemnización. De esta definición sencilla podemos sacar que la expropiación tiene dos elementos esenciales. Uno es la utilidad pública y la otra es la previa indemnización. Son dos elementos esenciales de este instituto y tienen su razón de ser en que el particular que es expropiado saca algo de su patrimonio y lo hace en interés público. Entonces no sería justo que una persona o un particular afronte solo el sacrificio que implica sacar algo de su patrimonio para beneficiar a la sociedad. Y esta es justamente la razón que tiene la indemnización. En cuanto a la evolución histórica de la expropiación, la discusión doctrinaria gira en torno a su origen. Para parte de la doctrina, este origen de la expropiación está en Roma, para otra parte de la doctrina no. Pero de lo que sí no hay dudas es que ella aparece con perfiles bastante claros en las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Aunque lo que se dice también es que no aparece una técnica procesal bastante completa de la institución, pero sí de eso no hay dudas de que está bien delimitada en las 7 partidas de Alfonso el Sabio. En cuanto a la evolución histórica dentro de nuestro país, aparece ella en el año 1853 con la Constitución Nacional, donde los constituyentes han plasmado una fórmula inspirada en el artículo 545 del Código de Napoleón. Como la expropiación es un instituto que afecta al derecho de propiedad que está consagrado expresamente en el artículo 17 de la Constitución, donde dice que este derecho de propiedad es inviolable, entonces cuando se han reglamentado a nivel nacional, ha sido reglamentada en sucesivas leyes. En primer lugar está la ley número 189, después la ley 13264 y por último la ley 21499 del año 77 que sigue vigente. En cuanto a la provincia de Salta, la ley que rige o que reglamenta la expropiación es la ley 2614. Las leyes que reglamentan la expropiación, tanto la ley nacional como la ley provincial, contienen 4 principios que son esenciales. Esto significa que cada vez que el Estado quiera ejercer esta facultad expropiatoria, tiene que tenerlos siempre presentes. Esos principios son 4. El primero es que exista una ley declarativa de la utilidad pública como fundamento de la sentencia. El segundo es que debe indemnizarse. En tercer lugar, esa indemnización tiene que ser previa. Y en cuarto lugar, la privación de la propiedad solo va a tener lugar cuando exista una sentencia que declare que esa propiedad es de utilidad pública. Imposición es el ejercicio de la potestad de aplicar los impuestos, ya sea referido a los del Estado, las comunidades autónomas o los entes locales. Se distingue la potestad tributaria de la potestad de imposición. La potestad de imposición se le reconoce a los entes locales y la potestad tributaria respecto al Estado y a las comunidades autónomas.
El sistema impositivo argentino ha sido determinado a partir del año 1994 en el artículo 77, inciso 2 de la Constitución Nacional, pero es el artículo 4 quien señala los principios constitucionales de la tributación y la enunciación de los impuestos nacionales. El artículo 67 de la Constitución Provincial, bajo el título de tributos, establece que la legalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, progresividad, simplicidad y no confiscatoriedad son la base de los impuestos y las cargas públicas. En cuanto a los municipios, por mandato constitucional, compete a las provincias reglar el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden económico y financiero. La disciplina fiscal es el primero de los mandamientos del credo neoliberal. Implica que el Estado no gaste más de lo que tiene. Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. La política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar. La Constitución de la provincia de Salta, en el artículo 70, establece que el equilibrio presupuestario en el sector público provincial y municipal constituye un beneficio a favor de los habitantes de la provincia. El punto 4 de esta bolilla hace referencia a las leyes de expropiación. Para saber qué es la expropiación, primero tenemos que saber que ella es una especie del género de las limitaciones a la propiedad privada en interés público. Estas limitaciones en general son definidas por la doctrina como el conjunto de medidas jurídico-legales concebidas para que el derecho de propiedad individual armonice con los requerimientos del interés público general, evitando así que el mantenimiento de aquel se convierta en una traba para la satisfacción de los intereses del grupo social. Entonces, la expropiación forma parte o es una de las especies de estas limitaciones, de esta facultad que tiene el Estado para poder privar de ciertos derechos a los particulares. A su vez, la expropiación también es definida por la doctrina como el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública previa indemnización. De esta definición sencilla podemos sacar que la expropiación tiene dos elementos esenciales. Uno es la utilidad pública y la otra es la previa indemnización. Son dos elementos esenciales de este instituto y tienen su razón de ser en que el particular que es expropiado saca algo de su patrimonio y lo hace en interés público. Entonces no sería justo que una persona o un particular afronte solo el sacrificio que implica sacar algo de su patrimonio para beneficiar a la sociedad. Y esta es justamente la razón que tiene la indemnización. En cuanto a la evolución histórica de la expropiación, la discusión doctrinaria gira en torno a su origen. Para parte de la doctrina, este origen de la expropiación está en Roma, para otra parte de la doctrina no. Pero de lo que sí no hay dudas es que ella aparece con perfiles bastante claros en las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Aunque lo que se dice también es que no aparece una técnica procesal bastante completa de la institución, pero sí de eso no hay dudas de que está bien delimitada en las 7 partidas de Alfonso el Sabio.
En cuanto a la evolución histórica dentro de nuestro país, aparece ella en el año 1853 con la Constitución Nacional, donde los constituyentes han plasmado una fórmula inspirada en el artículo 545 del Código de Napoleón. Como la expropiación es un instituto que afecta al derecho de propiedad que está consagrado expresamente en el artículo 17 de la Constitución, donde dice que este derecho de propiedad es inviolable, entonces cuando se han reglamentado a nivel nacional, ha sido reglamentada en sucesivas leyes. En primer lugar está la ley número 189, después la ley 13.264 y por último la ley 21.499 del año 77 que sigue vigente. En cuanto a la provincia de Salta, la ley que rige o que reglamenta la expropiación es la ley 2614. El Consejo Económico Social puede ser definido como un órgano de consulta de planes económicos, sociales, culturales, científicos o tecnológicos. Este consejo representa los distintos sectores de la sociedad en lo cultural, educativo, productivo y laboral. Las leyes que reglamentan la expropiación, tanto la ley nacional como la ley provincial, contienen 4 principios que son esenciales. Esto significa que cada vez que el Estado quiera ejercer esta facultad expropiatoria, tiene que tenerlos siempre presentes. Esos principios son 4. El primero es que exista una ley declarativa de la utilidad pública como fundamento de la sentencia. El segundo es que debe indemnizarse. En tercer lugar, esa indemnización tiene que ser previa. Y en cuarto lugar, la privación de la propiedad solo va a tener lugar cuando exista una sentencia que declare que esa propiedad es de utilidad pública. Por último, de los servicios públicos, último punto de la unidad número 8, puede decirse que son aquellas actividades que el Estado, representado por el Gobierno, realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. El prestador es quien tiene a su cargo la gestión de la prestación de este servicio. El particular que utiliza el servicio público se denomina usuario o cliente. En cuanto a los caracteres jurídicos de los servicios públicos son continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad, obligatoriedad y calidad y eficacia. En cuanto a la competencia nacional, provincial o municipal para crear el servicio público, el principio que rige es que la competencia para crear servicios públicos corresponde a las provincias por tratarse de una atribución inherente que ellas conservan, esto conforme artículo 121 de la Constitución Nacional. Y a nivel provincial, los servicios públicos están regulados en el artículo 79, que establece la originariedad de las provincias o los municipios para su creación. Allí también se establece que la característica principal de los servicios públicos es la de procurar a la satisfacción de necesidades públicas.